Bueno, compañeros, muy buenas tardes o noches, dependiendo de a qué hora lo estén viendo, o mañanas. Bueno, aquí es más o menos una pequeña introducción de cómo funcionaría pues digamos como, no quiero llamarlo aplicativo, el archivo que sirve para medir las PQRSD en el ministerio. Vale, entonces esta primera imagen que vemos acá es un archivo en Excel que es el que nos va a enviar, en este caso, Adrianita Rodríguez, quien es la que hace o la que maneja todo el tema de PQRSD. Ella pues no está en servicio al ciudadano, pero está con la subdirección administrativa. Entonces ella es la que nos ha dotado de este insumo. Entonces la idea, este insumo es de todo el 2020, o sea, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio, aunque aparecen también unos datos de julio y agosto, pero solo lo vamos a ver hasta 30 de junio. Entonces, lo primero que debemos tener es que de acá los datos que más nos interesan son los siguientes. En este caso, columna J, cuyo nombre es de dependencia actual. La voy a sombrear para que la tengamos por acá pendiente. Voy a sombrear con azul. Listo, seguimos acá corriendo. Hay muchos otros datos que se pueden ahí indagar. Y llegamos a la columna Z, que se llama fecha máxima real, que es la que nos va a determinar en qué fecha está como tal, o en qué, cuál es la fecha máxima en que se pudo haber respondido esta PQRSD. Y por último, la columna AB, o que se llama cumplimiento de términos, donde tenemos como tal el estado de esa PQR, si se respondió dentro de los términos o fuera de los términos. En este caso, fuera de los términos incluye las que se respondieron, pero pues después de la fecha máxima real, o en su defecto las que no tienen respuesta. Para el indicador, pues parto de ese supuesto, es indiferente si la PQRSD fue respondida fuera de los términos o no tiene respuesta, porque acá lo único que importa es que haya oportunidad, que se haya respondido con oportunidad. Entonces, teniendo en cuenta estos tres datos, pasamos a la siguiente parte. Perfecto. Ya pasamos a la siguiente archivo de estos archivos que yo les estoy enviando también vía correo, cuyo nombre es PQRSD T1. Eso hace referencia a que es el trimestre 1. Como pueden ver, los datos que vimos en el archivo pasado los he pegado acá, los tengo subrayados con color naranja, y como pueden ver van desde el 2 de enero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020, ¿vale? Acá tenemos 13.717 registros. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá tengo todas las dependencias que nos aparecen ahí en el archivo que nos envía Adrianita, y a partir de estos valores de estas dependencias, acá nos calcula la oportunidad, o sea, cuántas de esas fueron oportunas, cuánto es el total y un indicador. Entonces, de momento, este no es lo que vamos a presentar, ya lo vamos a ver más adelante. Como pueden ver, si hay un 0, si hay dos ceros, o sea que no le ingresó ninguna PQRSD a esa dependencia, nos va a aparecer como no aplica. Pero si acá en el resultado nos aparece como 0%, no significa que no se hayan recibido, sino que sí se recibieron, en este caso 3, y no se respondió ninguna, o ninguna fue oportuna, ¿vale? Y esto es en la hoja 1. Pasamos a la hoja 2, donde vamos a ver cómo ya está organizada esa información que vimos en la hoja 1. Entonces acá en este primer cuadrito, pues vamos a ver la misma información que teníamos en la otra hoja. Y acá los empezamos como a clasificar. Entonces en este caso lo clasifiqué por dependiendo, o sea, a dónde pertenece cada dependencia. ¿Sí? De las grandes salas, como son el despacho del ministro, los dos viceministerios y la Secretaría General. Y nos hace un promedio con todos los indicadores. Entonces ya vamos a ver por qué sucede ese promedio. ¿Vale? Acá voy a abrir, voy a mostrar porque esto pues hace parte de la programación y son los códigos o la clasificación que se le está dando a cada uno. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que cogemos y
bueno, acá tenemos los indicadores, como ya lo había dicho, ¿sí? Y acá lo que nos hace es promediarlos dependiendo de su clasificación, ¿sí? Entonces, todos los que tengan la clasificación BPS, Viceministerio de la Protección Social, que aparezcan en esta columna, ¿sí? Me va a tomar los valores que aparezcan en esta columna y me los va a promediar, ¿vale? Entonces con eso se hace conjunto. ¿Por qué lo estoy manejando por promedio? Porque si lo manejamos como por ponderados de alguna manera, pues digamos que no nos representaría mucho y antes los indicadores serían más pequeños. Entonces pongo el ejemplo, si digamos del Viceministerio de Salud Pública, todos están en el 100%, pues obviamente el indicador del Viceministerio va a estar en el 100, ¿sí? Pero si hay algunos que están más bajitos y otros que están más altos, pues eso nos va a determinar cuál es la oportunidad según el viceministerio. Entonces, pues digamos que esta primera, pues que puede ser algo bastante polémico, y es que pues lo manejaríamos por promedio, como por no volver a hacer cálculos con sumas, ¿sí? O sea, desde la hoja anterior. Acá nos presenta ya es por proceso, ¿sí? Cuál es el indicador por cada uno de los procesos que tenemos en el mapa de procesos. He dicho harto procesos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? De pronto se estarán preguntando, oiga, pero TIC, que tiene 4 procesos, ¿sí? Y solo cuenta con un indicador que es el de la oficina de TIC. Para eso tengo esta configuración que está acá abajo, y es que de alguna manera repito los valores, ¿sí? Entonces, para el caso de MAC o de DES, que es direccionamiento estratégico, repito los valores para que pues de alguna manera me haga el cálculo bien. Como pueden ver acá, se repiten los 3 de la OTIC. Esto pues ya es más una cuestión como de cálculo, igual pues no va a que el hecho de que se repitan los valores no implica que vaya a cambiar el indicador, porque como les dije, estamos hablando por promedios. Entonces, en este caso, si los 4 procesos de la OTIC están en 82%, por lo tanto su indicador como tal es 82%, o 81,92, como se puede ver sin los decimales, ¿vale? Y por último, los tengo por tipo de procesos. Sí, entonces acá para mostrarles también la codificación. Estos códigos que ven a la izquierda son los que determinan, a partir pues de esta clasificación de acá, de las dependencias, cómo se va a calcular el indicador, ¿vale? Pero igualmente este no va a ser el que vamos a presentar, sino que va a ser el de la hoja 3. Vale la pena recordarles que este archivo que estamos viendo ahorita pertenece al primer trimestre de 2020. Entonces acá les voy a mostrar a grandes rasgos, lo hice agrupado, ¿sí? Donde nos va a traer los valores por cada uno pues de esas clasificaciones que les dimos, ¿sí? Entonces acá nada más tenemos el valor del trimestre de 2021. Vamos a ver el valor del trimestre 2022 en otro archivo para que vean cómo cambia. Entonces tengan en cuenta que acá solo tenemos un valor. Bien, entonces como veíamos en el archivo anterior, este otro archivo que ya está sombreadito en verde, son los datos que van desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, ¿vale? Que eso es lo que contempla pues los 2 primeros trimestres del año, ¿vale? Este archivo se llama PQRSD T2, que también va adjunto en el correo que les envío, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya lo había explicado, es exactamente lo mismo, solo que uno copia y pega los valores, y esto te lo calcula automáticamente. Entonces, siempre tengamos en cuenta estas 3 columnas desde la hoja 1, ¿vale? La hoja 2, pues no vale la pena repetirlo, ya pues lo miramos en el archivo anterior, y ya la hoja 3 es la que nos cambia, ¿vale? Entonces, como acá ya puse los valores del trimestre 2 comparados con el trimestre 1, entonces acá nos va a sacar, pues, primero cuál es la diferencia, si decreció o creció en su defecto y cuál fue el porcentaje, ¿vale? Y, espérense, las abro todas
porque acá están cada una de las clasificaciones. Entonces, como bien lo hemos planteado, la regla es que se tienen en cuenta dos variables. La primera, cuál fue el cambio porcentual, ¿sí? Entonces, si el cambio porcentual es negativo o si es positivo en su defecto. ¿Listo? Y cuál fue el indicador en el segundo trimestre, ¿vale? Entonces, en ese sentido, rojo es si tiene un indicador menor del 95%, que es ahorita como el valor que debemos tener o el valor al que le vamos a apuntar, ¿sí? Entonces, si es menor de 95% y decreció, entonces va a estar en color rojo, como se ve acá. Si en su defecto dice, bueno, está menor del 95%, pero tuvo un crecimiento, entonces es un naranja, ¿vale? Para el caso de los verdes, entonces se puede presentar, en este caso, que el indicador es 100% y que creció, porque en el anterior era 99,63, ¿vale? Entonces ese sería el caso del verde. También se presentan verdes, pues cuando, bueno, no hay datos como tal, ¿sí? Pero entonces aquí es donde empezaríamos a mirar como tal cómo se haría este cálculo, ¿vale? Entonces, bueno, ya les muestro lo siguiente. Y por último está el color amarillo. Acá tenemos uno en color amarillo, que es que está dentro del rango del 95 al 100%, ¿sí? Que es como el rango aceptable, pero presenté un decrecimiento. Entonces acá pues decreció en decimales, porque en el primer trimestre estaba en coma 76 y acá está en coma 48. Entonces ese sería el color amarillo. Así se va a ir presentando en este caso para cada uno de los procesos o para cada uno de los tipos de procesos, ¿vale? Listo. Posiblemente vamos a pensar, bueno, las acciones de mejora hacia dónde deben estar enfocadas. Pensaría yo que serían hacia los procesos, que los procesos son los que deben determinar las acciones de mejora. Entonces veamos casos especiales en los cuales, pues acá tenemos un color naranja, pero pues en los dos ha presentado un 0%, ¿vale? Entonces eso es lo que tendríamos que cambiar automáticamente para que pues nos cambiara a rojo. Digamos que esta parte sí la tenemos que hacer manual porque a veces pues digamos que no lo toma en cuenta. Entonces tengamos en cuenta este, que es donde hay netamente un 0%, pues no cambió nada porque fue de 0 a 0, pero entonces es algo que está mal. Acá pensaría yo que automáticamente deberíamos escribir el color rojo para que no lo cambie y sea más realista, ¿vale? Eso pues digamos que es como el análisis que tenemos que hacer uno a uno. En este caso, por ejemplo, donde pues no para gestión y prevención de asuntos disciplinarios, en el primer trimestre tuvo una oportunidad del 100%, pero en el segundo trimestre no le llegaron PQRSD, o sea, no se podría calcular nada, porque pues matemáticamente no se puede dividir por cero. Entonces pues le dejamos el 100% y se lo dejamos en color verde, o sea que está bien a final de cuentas, ¿vale? Entonces listo, ahí es donde entraríamos a hacer pues unos análisis bien interesantes, porque les voy a poner este ejemplo donde este es el caso de comunicaciones, el proceso de comunicaciones, donde en el primer trimestre tuvo 0% de oportunidad y en el segundo tuvo de 1,92. Entonces se le abona que pues ya por lo menos está respondiendo, por decirlo así, pero esto no podría ser un naranja, porque tener una oportunidad de 1,92 sigue siendo muy bajita, ¿vale? Entonces ahí nos tocaría, pues yo lo cambiaría por ejemplo a rojo. Y así sucesivamente es donde entraríamos a hacer más el trabajo manual de, oiga, esto sí podría ser naranja, sí podría ser rojo, sí podría ser verde. Sí, la idea es que, pues bueno, ahí es donde empezaríamos a mirar las reglas. Si un proceso que está en rojo debe generar acciones correctivas, o si un proceso está en naranja, o en su defecto, si un proceso durante más de, no sé, 2 periodos tiene una clasificación de rojo, de naranja, entonces no sé, pues ahí ya entraríamos a hacer como una discusión sobre cuál sería su aplicación, ¿vale? Entonces, de momento esta sería la herramienta, como les dije, es bastante sencilla en el sentido de que solo tendríamos que tener dos pasos. Ah, bueno, y estos valores tenemos que copiarlos y pegarlos, esto no los trae automáticamente. ¿Sí? Entonces estos se traen es de la hoja 2 o de la hoja 2 del archivo anterior para el caso del primer trimestre.
Entonces, básicamente es pegar los datos, dejar que calcule todo, ir a la hoja 3, bueno, ir a la hoja 2, tomar los valores que nos calculó acá, ¿sí? Ir a la hoja 3, pegarlos en sus lugares respectivos, ¿sí? Traten de pronto no cambiar el orden porque pues ya está estándar, entonces no recomendaría que no se cambiara. Si se quisiera, no sé, generar filtros o algo, pueden crear otra hoja y pegarlo allá. Entonces voy a mostrarles de pronto un ejemplo de cómo funcionaría. Listo. Entonces acá ponemos el filtro en el caso de que queramos ver, no, cuáles son todos los que están en naranja. Entonces le ponemos un filtro y que nos filtre por color. Ahí tendríamos todos los rojos o en su defecto todos los verdes. ¿Listo? Entonces sí es recomendable que lo hagan por aparte, copienlo como valores porque pues este color o este formato condicional pues no lo va a traer, entonces péguenlo en valores. Y ya, entonces creo que sería así de sencillo, es algo pues una herramienta bastante básica, que en el caso de que los procesos quieran profundizar un poquito más, ahí es donde se les hace la invitación para que visiten el termómetro automático que tenemos en SaludNet, ¿vale? Entonces